Bueno, buenas tardes, mi nombre es Cintia Lazarus, estoy a cargo de Química 1 del profesorado de Biología y de Química 2 del segundo año. En esta primera clase lo que vamos a hacer es retomar algunos conceptos básicos del curso propedéutico. Después, a lo largo de toda la materia también vamos a retomar algunas cosas que vamos a ir profundizando. La clase se divide en dos partes. En la primera parte vamos a ver materiales básicos de laboratorio, informe de laboratorio, la etiqueta de un reactivo, las normas de seguridad, eh, peso y masa, y en la otra parte vamos a ver todo lo que es sistemas materiales. Vamos a ver ahora el material básico de laboratorio. Uno de los primeros materiales es una balanza que sirve para medir la cantidad de masa. Esa balanza hay de diferentes tipos, hay analíticas, semianalíticas. Lo que siempre hay que tener cuidado es de mantenerla limpia. La masa se mide en kilogramos. El segundo material que tienen acá es un embudo Büttner que sirve para filtrar. Esto se conecta con un quitasato y ese quitasato tiene una salida lateral que se conecta con una manguera a una canilla y sirve para filtrar con presión. Acá lo que tiene es una ampolla de decantación que sirve para separar un sistema material heterogéneo, por ejemplo el aceite y el agua. Esa ampolla de decantación después la vamos a ver cuando demos sistemas materiales. Hay de diferentes tamaños. Después lo que tienen acá es un embudo. Los embudos sirven para trasvasar un líquido o ayudar a trasvasar un líquido de un recipiente a otro, y también se utilizan en lo que es el proceso de filtrado. Hay embudos que son de plástico, hay otros que son de vidrio y también hay de diferentes tamaños. Después lo que tienen acá es un frasco lavatorio o lo que llamamos piseta. Esto se llena con agua destilada y lo que hace es ayudar para cuando uno enjuaga los materiales de vidrio. Después lo que tienen acá es una gradilla que la función que cumple es sostener los tubos de ensayo cuando estoy realizando experiencias, y los tubos de ensayo, que son tubos de vidrio, se pueden calentar, sirven para contener pequeñas cantidades de sustancias y también para calentar alguna reacción o alguna sustancia. El mechero Bunsen, que sirve para calentar, el mechero de alcohol, que ya no se usa. Bien, tienen un balón de destilación. Este balón tiene una salida lateral. Lo que se hace es usar en el equipo de destilación, que después lo explico en sistemas materiales. Un matraz de fondo plano, lo que hace es sostener una determinada sustancia. El Erlenmeyer, que se puede calentar, se utiliza para contener una determinada sustancia. Se puede hacer alguna reacción química también, y se utiliza en un proceso que se llama titulación junto con la bureta. No sirve para medir volúmenes de líquidos y también hay de diferentes tamaños. El matraz aforado puede tener simple o doble aforo. Se usa para preparar soluciones, que son sistemas materiales homogéneos. Es una mezcla de dos líquidos o de un sólido y un líquido. También hay de diferentes tamaños. Y son precisos. El aforo, o sea la rayita que tiene, me está indicando la cantidad exacta que tiene de volumen ese recipiente, ¿no? Después tenemos lo que es una probeta. Esa probeta sirve para medir volúmenes aproximados, no es exacta. Sirve para medir volúmenes aproximados. Hay de diferentes tamaños y hay de plástico y hay de líquido, hay de plástico y hay de vidrio. Después tenemos una bureta. Esa bureta se utiliza con el Erlenmeyer. Forman lo que sería un equipo de titulación. En la bureta se pone un reactivo, en el Erlenmeyer se pone otro reactivo y
se abre la llave de la bureta, se deja que vaya corriendo gota a gota el reactivo que está en la bureta. Cuando sucede la reacción química entre ambos reactivos, se produce un cambio de color en el reactivo que está en el Erlenmeyer. En ese momento se cierra la llave y se puede hacer cálculos observando cuánto gasté, y de ahí se hacen otros cálculos de concentraciones. Después lo que tengo acá es una varilla agitadora que se usa para remover, un vaso de precipitado, hay de diferentes tamaños de esos vasos de precipitado, sirve para calentar, sirve para contener, y no sirve para medir volúmenes de líquido. Después tenemos un mortero y el pilón, que lo que hace es morterizar o machacar una sustancia, pulverizarla. Después tenemos la doble nueces, que junto con el pie universal y la pinza metálica sirven para hacer de agarre y armar algún equipo, por ejemplo, sostener un equipo de filtración o sostener un equipo de destilación, o el de titulación que dije antes. La pinza de madera, que lo que sirve para sostener un tubo de ensayo, por ejemplo, para poder calentarlo. Esta barra es el pie universal, ¿sí? El soporte se pone con esta barra y sería un pie universal para sostener todo el equipamiento. El aro lo que hace es poder sostener también materiales, por ejemplo, se puede poner un embudo y poder hacer el proceso de filtración. Esta rejilla tiene amianto, ¿sí? O se llama tela de amianto también, se pone arriba de lo que se llama trípode, y esto va sobre el mechero para calentar algo o alguna sustancia. La tela de amianto haría de aislante entre el fuego directo y el material de vidrio que yo pongo para calentar, para no exponerlo al mechero directo, que se podría llegar a romper. Las placas de Petri, o también llamadas cajas de Petri, hay de vidrio y hay de plástico. Se pueden usar a veces para poner alguna sustancia o para contener, o para hacer alguna pequeña reacción con pequeñas cantidades de sustancias, pero suele usarse mucho en lo que sería cultivo de bacterias. Después un vidrio reloj, no se pueden calentar, sirven para hacer alguna reacción química con pequeña cantidad de sustancias. Los usan también para pesar y para sostener pequeñas cantidades de sustancias. Las cápsulas de porcelana sirven para calentar sustancias, o si no, también se pueden usar para calcinar sustancias adentro de lo que sería una mufla. Y después tenemos lo que es pipeta aforada. La pipeta aforada tiene diferentes volúmenes, hay de diferentes tamaños, puede ser simple aforo o doble aforo. El aforo es la rayita que tiene, que me está indicando la cantidad exacta que hay. Es precisa y sirve para tomar volúmenes de líquidos. Y la pipeta graduada también hay de diferentes tamaños y diferentes volúmenes, y tiene toda la escala graduada hasta la cantidad de líquido que contiene. Tienen un número arriba que me está indicando la capacidad que tiene. Si es una pipeta aforada, puede ser con simple aforo, donde yo cargo el líquido hasta el aforo de arriba, y si tiene doble aforo tengo que cargar hasta arriba, y cuando saco el líquido tengo que descargar volviendo a enrasar en el aforo que está más cerca del pico de la pipeta. Bien, hasta ahí estarían todos los materiales de laboratorio, los más básicos. Un informe de laboratorio, saben que se lleva a cabo cuando yo ya terminé toda la experiencia del laboratorio, y lo que me hace que es un documento donde se puede reproducir la experiencia. Es un documento que permite hacer de nexo entre lo que yo hice, y si lo quiero volver a reproducir voy a mirar cómo se hace el informe. Por eso tiene que ser siempre ordenado, claro y entendible, para si alguna persona que no estuvo en la experiencia lo quiere volver a hacer o reproducir,
lo puedes llevar a cabo. Siempre un informe de laboratorio tiene que contar con distintas partes. Una de esas partes es tener un título de lo que se hace, otra es los objetivos, que es con qué finalidad se lleva a cabo la experiencia, los materiales, donde se cuenta tanto los materiales de laboratorio, o sea, los materiales de vidrio, como los que no son de vidrio. También se debe contar con las sustancias y drogas que se van a utilizar. El procedimiento, que es contar paso a paso qué es lo que se realiza, detallando las cantidades y todo lo que necesito. Después el registro de resultados, que es lo que yo obtengo de esa experiencia que realicé. Si necesito hacer cálculos, los tengo que hacer. Las conclusiones a las cuales llego. Y por último, una bibliografía consultada, detallando toda la bibliografía que yo pude haber consultado para poder realizar la experiencia. Cuando uno trabaja dentro del laboratorio es necesario tener unas ciertas normas de seguridad para hacer que el trabajo sea menos peligroso, sigue tratando de evitar siempre los accidentes. Se deben conocer siempre los objetivos, el desarrollo y los materiales con los que se debe trabajar, y si no, se le debe consultar al docente. Se debe mantener el lugar limpio y ordenado. Yo no puedo tener arriba de la mesa de laboratorio lo que sería carpetas, mochilas. Eso tiene que estar siempre en un lugar sectorizado del laboratorio. Debe haber buena ventilación. Se deben revisar el estado de los materiales antes de utilizar. Si yo veo que un material de vidrio está rajado, no lo utilizo. ¿Por qué? Porque se puede llegar a romper. Las sustancias químicas se deben guardar en un lugar específico con rótulo adecuado. Si yo utilizo una sustancia y después me sobra, ¿sí?, yo nunca puedo volver después al recipiente original. Es decir, si yo saqué de un frasco saqué una cierta cantidad y de esa cantidad voy a pesar lo que yo necesito, lo que me sobró no lo puedo volver al frasco original porque voy a estar produciendo una contaminación. Entonces eso que me sobró lo tengo que guardar en otro recipiente y ponerle una etiqueta y guardarlo en el armario para que después, cuando lo quiera volver a utilizar, sepa lo que es. O si una persona lo busca, va al armario y lo ve, no sabe lo que es. Entonces tiene que tener sí o sí una etiqueta. Al destaparse un reactivo, la boca del frasco no debe apuntar a ningún operario y tampoco a mi propia cara. Una vez que lo termine de usar, lo tengo que tapar. No puedo dejar un frasco destapado, ya sea tanto de un sólido como de un líquido. Con el líquido es más peligroso porque puede haber líquidos que sean volátiles y que empiecen a pasar al estado gaseoso, como por ejemplo los ácidos concentrados, que largan vapores que son tóxicos y pueden llegar a irritar las vías respiratorias. No darle de beber al ácido. ¿Eso qué quiere decir? A un ácido o una base, que quiere decir que si yo necesito mezclar o diluir un ácido o una base, no puedo echar el ácido o la base primero y después el agua. Siempre tiene que estar primero el agua y después al agua le agrego muy despacio y lentamente el ácido o la base. Si se trata de un ácido, que es un líquido, se va a tomar con la pipeta y para descargarlo se hace con la punta de la pipeta, se deja correr lentamente por el vidrio del recipiente que contiene el agua. Bien, los restos de reactivos se tiran en la pileta, se abre el grifo de la piletita y se deja drenar bastante agua y bueno, y se tiran los restos de reactivo ahí, o todos los restos de alguna experiencia que haya quedado se hacen ahí, salvo alguna excepción que será informada. Bien, no se puede ni fumar, ni comer, ni beber dentro del laboratorio. Se debe usar elementos de seguridad. Siempre se usa guardapolvo por el problema de la ropa y también para resguardar el cuerpo. Y en algunos casos se usa guantes, gafas o barbijo. A veces se usa campana extractora, si el reactivo que yo voy a utilizar lo requiere. La campana extractora es como un espacio donde se trabaja solo introduciendo las manos en ese espacio
y se manipula todos los reactivos y demás solamente con las manos dentro de ese lugar. Obviamente hay que usar guantes. No pipetear con la boca, eso significa cuando yo, por ejemplo, usaba una pipeta, que expliqué que podía ser graduada o aforada, necesito usar algo que se llama perilla de goma o propipeta, y para poder utilizar eso, para usar eso lo tengo que usar con la pipeta y de esa manera voy a poder absorber, o sea, aspirar y después volcar el líquido. Nunca se debe hacer con la boca por el peligro de ingesta del líquido que estoy aspirando. Y dentro del laboratorio también se debe contar siempre con un botiquín. Ese botiquín debe contener, para los posibles casos de quemadura de un ácido o de una base, en el caso de la quemadura para un ácido, lo que se usa es una solución de bicarbonato de sodio, y en el caso de una quemadura por base, lo que se utiliza es una solución diluida de ácido acético. Otras normas de seguridad o cuestiones a tener en cuenta cuando uno trabaja dentro del laboratorio: si yo tengo un material de vidrio caliente, no apoyarlo sobre una superficie fría porque se puede rajar. Por ahí no recuerdo otra cosa. Bien, la etiqueta de las sustancias tienen partes, ¿sí? Estas son las recomendaciones y las advertencias de seguridad. Sicarelli, en este caso, sería la marca. Tienen un código del producto, tienen el lote de fabricación, como cualquier producto, el nombre, que en este caso es el ácido perclórico, 70% sería la concentración. Proanálisis, ACS, es la calidad. Hay otros que son de menor o de mayor calidad que también tienen que indicarlo. Especificaciones de pureza, donde ahí encuentran varios datos sobre la pureza de este reactivo. El número de inscripción a cedronar. El contenido del envase, que tiene que estar en mililitro y en kilogramo, y si no está en kilogramo, lo que tienen es en mililitro, y también van a encontrar un dato más por si tienen que hacer pasaje, que es la densidad. Después tienen lo que es la fórmula y el peso molecular, el número CAS, que son todos números de registro de la droga, el número 1, tiene que indicar también que es uso exclusivo de laboratorio. Después van a encontrar esto que es importante, son los pictogramas de seguridad, me dan una cierta información de cómo es ese reactivo, y los datos del fabricante. Además de los pictogramas de seguridad, acá, por ejemplo, en esta etiqueta, pueden encontrar otro rombo, que es el rombo de seguridad, donde se detallan, ¿sí?, 4 colores. El azul es el riesgo para la salud, el rojo es el riesgo de incendio, el amarillo es riesgo de reactividad y el blanco es un riesgo específico. Y adentro de esos rombos se encuentra un número. Del de la salud siempre se indican del 0 al 4, el 0 siempre es el que tiene menor riesgo y el 4 es el de mayor riesgo. Por ejemplo, el de la salud, el 0 sin riesgo, el 4 es mortal. El rojo, el 0 no se inflama, el 4 lo hace por debajo de 25 grados centígrados. El de reactividad, el 0 es estable, el 4 puede explotar súbitamente. Y dentro de los riesgos específicos pueden tener que sea oxidante, que sea corrosivo, que sea radioactivo, que no se debe usar agua y un riesgo biológico. Dentro de las etiquetas de seguridad también vimos antes los pictogramas de seguridad. Tenemos este que es explosivo, inflamable, oxidante, tóxico, irritante, narcótico, peligroso. Este sería peligroso para el cuerpo, mutágeno, carcinógeno, reprotóxico, un gas presurizado, corrosivo o dañino para el medio ambiente. Tanto el pictograma de seguridad como el anterior, que era el rombo de seguridad, lo que me dan es una información de cómo es esa sustancia para que yo tenga en cuenta
los peligros que puede llegar a tener esa sustancia y tome las precauciones adecuadas cuando voy a trabajar con ella. Si ustedes buscan en internet, ponen ficha de seguridad y el nombre de una determinada sustancia, les van a saltar todas las fichas de seguridad de cada una de esas sustancias, donde se detalla también los pictogramas, el rombo de esa sustancia, sugerencias sobre qué equipo de protección hay que tener, nombre del producto, los sinónimos, bueno, la fórmula química, la composición, la identificación del peligro, qué es lo que hay que hacer en el caso de ingesta, de inhalación y demás. Bien, en el caso de, vamos a empezar con materia. La materia es todo lo que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio, y energía es la capacidad de un cuerpo para realizar un trabajo. En el trabajo práctico, el propedéutico, ustedes tenían que clasificar, tenían diferentes cosas y tenían que clasificar si era materia, si era energía o si era otra cuestión. Tenían, por ejemplo, que clasificar un sentimiento, eso no entraría ni dentro de materia ni dentro de energía. Tenían que clasificar el aire sería materia, tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. Sí, es cierto que es una fuente de energía, pero no es energía. Otra cosa que tenían que clasificar era la luz. La luz es energía y también puede llegar a considerarse como materia por las teorías de la dualidad de la onda-partícula, entonces también puede llegar a considerarse como materia. Y el calor, que es energía. Y no me acuerdo si había otro que tenían que clasificar también, pero los más importantes serían esos. La materia, saben que se presenta en 3 estados de agregación: sólido, líquido y gaseoso. Esa materia tiene propiedades, las propiedades son cualidades o características que presenta la materia, y suele haber diferentes clasificaciones de propiedades. La primera clasificación es propiedades intensivas y extensivas. Las propiedades intensivas son aquellas que no dependen de la cantidad de materia, como por ejemplo la temperatura, la dureza, la solubilidad, la textura. Y propiedades extensivas son aquellas que dependen de la cantidad de materia, por ejemplo el volumen, la masa, la longitud. Hay propiedades como por ejemplo la densidad, que es el cociente, o sea la división entre la masa y el volumen. Tanto la masa como el volumen son dos propiedades extensivas. Como la densidad está formada por dos propiedades extensivas, se anulan y se hace intensiva, entonces la densidad es intensiva. Lo mismo sucede, por ejemplo, con el peso específico, que está formado por dos propiedades que son extensivas, el peso y el volumen, y entonces se hace intensiva el peso específico. Otra clasificación de las propiedades eran cualitativos y cuantitativos. Cuantitativo es todo aquello que se pueda medir y dar un valor numérico, y cualitativo es todo aquello que no se pueda medir y que, por ejemplo, dé una opinión, un comentario. En el propedéutico tenían que clasificar diferentes propiedades. Una de ellas decía que un remedio vale más que 9, un remedio a tiempo vale más que 9. Esa propiedad es cualitativo porque solamente está dando una opinión. Y otra de las que tenían que clasificar decía que una sustancia era más densa que la otra. Esa propiedad es cuantitativo porque la densidad es una propiedad que se puede medir tranquilamente, y yo puedo decir, bueno, esta sustancia es más densa que la otra. Otra cuestión es la diferencia entre masa y peso. Cuando yo me peso en una balanza, lo que estoy obteniendo es mi masa. La masa se mide en kilogramos, la unidad es el kilogramo. Otras unidades de masa son gramo, miligramo, hectogramo, bueno, microgramo y demás. La masa no varía de donde yo esté,
no va a cambiar. Si estoy en la Luna, estoy en la Tierra o estoy en otro planeta, la masa va a ser siempre la misma. ¿Qué sucede con el peso? El peso es una fuerza que depende de la masa y de la aceleración de la gravedad. O sea, para obtener el peso yo necesito multiplicar la masa por la aceleración de la gravedad del lugar en el cual yo me encuentre. Si estoy en la Tierra, esa aceleración de la gravedad, acá la redondearon, pero tiene un valor de 9,81 metros sobre segundo al cuadrado, entonces al multiplicar voy a obtener el valor numérico y la unidad correspondiente, kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, va a generar lo que se llama como newton. Ese peso va a tener un determinado valor en la Tierra y en otro lugar a lo mejor tenga otro valor. Por ejemplo, en la Luna, donde la aceleración de la gravedad es diferente, el peso va a ser mucho menor. ¿Por qué cambia la aceleración de la gravedad? No la masa. Bien, las propiedades intensivas también pueden clasificarse en físicas, químicas y después tenemos lo que serían propiedades organolépticas. Es otra clasificación de propiedades. Las propiedades físicas, el comportamiento de las sustancias no alteran la estructura, o sea, son propiedades que no alterarían la estructura interna de esa sustancia. Por ejemplo, la densidad, el punto de fusión, punto de ebullición. Y las propiedades químicas son características que sí generarían cambios en la estructura interna de esa sustancia. Por ejemplo, la corrosividad, la reacción con alguna sustancia, la oxidación, la acidez. Bueno, y las organolépticas son las que son percibidas por los sentidos, por ejemplo, el sabor, el olor, el color. Bien, si yo tengo densidad, lo tengo que definir como el cociente entre la masa y el volumen, es decir, que para obtener una densidad yo voy a dividir la masa dividido el volumen. La unidad de masa es kilogramos sobre metro cúbico o lo que sería lo mismo, gramos sobre centímetro cúbico o gramos sobre mililitros. Para medir una densidad se utiliza un densímetro, que es un instrumento de vidrio que tiene una escala graduada y en una probeta se pone el líquido al cual le quiero medir la densidad, introduzco el densímetro y hasta donde llegue el nivel del líquido en la escala graduada, esa va a ser la densidad de ese líquido. Bien, antes vimos que los estados de agregación de la materia tenían propiedades. Esas propiedades podían sufrir diferentes clasificaciones, pero las propiedades son características. Vamos a ver ahora los tipos de fenómenos, o sea, son cambios que sufre la materia que se pueden clasificar en físicos y químicos. Las propiedades son características, los fenómenos son cambios que sufre la materia. Pueden ser físicos cuando no se altera la composición de la sustancia y son reversibles, es decir, que puedo volver hacia atrás. Siempre que tenga una transformación voy a tener un estado inicial y un estado final. Los fenómenos físicos entonces pueden volver al estado inicial. Por ejemplo, si se derrite el hielo, yo puedo volver tengo el agua líquida, puedo juntar ese agua líquida, volver a congelar y volver a obtener hielo. Eso sería un fenómeno físico. Ahora, lo que se conoce como fenómeno químico es una transformación que genera un cambio en la composición de las sustancias, se generan sustancias completamente nuevas y por lo general no se puede volver hacia atrás, o sea que serían irreversibles. Un ejemplo sería cuando se oxida un clavo o un tornillo. El óxido que se genera es diferente del hierro. El óxido se le puede quitar, pero el óxido que yo le quité no va a volver a ser hierro. Por lo tanto, se generó una transformación irreversible y la formación de una nueva sustancia, por eso se clasifica como fenómeno químico.
habíamos visto que la materia podía presentarse en 3 estados de agregación: sólido, líquido y gaseoso. Se habla de un cuarto estado de la materia, que es el plasma, pero no lo vamos a desarrollar. Bien, vamos a ver las características de cada uno. Si ustedes miran, en el sólido están las partículas todas juntas, en el líquido están un poco más separadas y el gaseoso está en todo el recipiente. Cada estado tiene características diferentes. Si hablamos de compresibilidad, el sólido, si yo lo trato de aplastar, no se puede comprimir, el líquido tampoco. En cambio, el gas, si yo le achico el espacio, sí se va a comprimir. En cuanto al volumen, los sólidos tienen un volumen que es constante, o sea que es fijo, no varía. El líquido sucede lo mismo, y los gases no, los gases siempre tienden a esparcirse durante todo el recipiente, así que se adapta al volumen del recipiente que lo contiene. En cuanto a la forma, los sólidos tienen una forma fija, los líquidos toman la forma del recipiente que lo contiene, y lo mismo sucede con los gases, se adapta a la del recipiente. En cuanto al movimiento, los sólidos no se mueven, solo vibran en el lugar. El líquido tiene vibración, rotación y traslación restringida, solo se mueve un poco, mientras que los gases tienen vibración, rotación y gran traslación, o sea que tienen gran movimiento y se desparraman o se dispersan por todo el recipiente que los contiene. En cuanto a la expansibilidad, los sólidos no se expanden, los líquidos tampoco se expanden, y los gases se expanden por todo el recipiente. En cuanto a la fuerza entre partículas, los sólidos tienen fuerzas de atracción muy fuertes, por eso las partículas están juntas. Los líquidos tienen fuerzas medias, por eso están un poco más separadas. Y los gases tienen fuerzas de atracción débiles, pero sí tienen grandes fuerzas de repulsión. Las partículas están en continuo movimiento, se chocan y se repelen. En cuanto a la disposición de las partículas, en los sólidos están ordenadas y tienen una posición fija y bien cerca. En los líquidos están un poco desordenadas y menos cerca que el sólido. Y en los gases están todas desordenadas y alejadas unas de otras. Bien. Esos cambios de estado pueden pasar o convertirse de uno en otro. Por ejemplo, de líquido a sólido se llama solidificación, es cuando yo pongo, por ejemplo, a congelar agua. De sólido a líquido es cuando el hielo se derrite, se llama fusión. De líquido a gaseoso es, por ejemplo, cuando pongo a hervir agua, ¿sí? Se llama evaporación. De gaseoso a líquido se le llama condensación, eso se puede observar cuando yo estoy calentando un líquido, o sea, estoy calentando agua y tapo la olla. Cuando yo la destapo veo que en la tapa hay agua, es porque se condensó. O si no, también cuando uno se baña y se empaña un espejo, es porque el gas o el vapor chocó contra el espejo y se condensó. Bien, después tenemos de sólido a gaseoso, que es volatilización. Un ejemplo son las pelotitas de naftalina que se usan para las polillas para la ropa. Eso a temperatura ambiente pasa al estado gaseoso. Y por último, de gas a sólido, que es sublimación. Eso puede ser, por ejemplo, si el yodo en la temperatura ambiente está en estado sólido, es como una pelotita negra muy parecida a las municiones. Si yo caliento el yodo, empieza a pasar al estado gaseoso, ahí tendríamos una volatilización. Pero si yo tapo ese recipiente, en la tapa, cuando el gas choque contra la tapa, se va a volver a depositar el sólido. Entonces tengo la conversión de gaseoso a sólido. El yodo, cuando yo lo caliento, el gas es de color púrpura.
Bien. Cuando yo voy aumentando la temperatura, por ejemplo, si estoy calentando un sólido, las partículas empiezan cada vez a mover y a dispersarse hasta que pasa al estado líquido, y si yo caliento un líquido lo mismo sucede, o sea, empiezan a pasar al estado gaseoso y el movimiento de las partículas es cada vez mayor. Bien, acá es solo recordar dos definiciones importantes. Una es el punto de fusión, es la temperatura a la cual un sólido me pasa al estado líquido, y el punto de ebullición, que es la temperatura a la cual un líquido me pasa al estado gaseoso. Cada sustancia tiene un determinado valor de punto de fusión y de punto de ebullición, característica de la sustancia. A veces, conociendo el punto de ebullición y el punto de fusión, puedo llegar a saber de qué sustancia se trata, siempre y cuando sepa que esa sustancia es pura. Bien, si yo calentara una sustancia, ¿sí?, a lo largo del tiempo, podría llegar a generar lo que se llama una curva de calentamiento. Esa curva de calentamiento va a tener la misma forma en todas las sustancias, en todos los casos. Siempre va a tener una parte en diagonal, una parte constante donde se produce la fusión, otra parte en diagonal, otra parte constante donde se produce la ebullición, y por último otra parte en diagonal. Lo que va a cambiar es las temperaturas a la cual tengo la parte constante y a la cual tengo las diagonales, porque cada sustancia tiene un determinado punto de ebullición y un determinado punto de fusión. Por ejemplo, si yo estaría con el agua, en menos 40 grados tengo sólido. Entonces, hasta los 0, que es el punto de fusión del agua, voy a tener el estado sólido. En el 0 se produce la conversión de sólido a líquido, así que en este punto donde tengo constante, tengo sólido y líquido. Después vuelve a aumentar la temperatura, solo voy a tener líquido hasta que llega a los 100 grados, donde otra vez permanece la curva de forma constante y se va a mantener la temperatura. En este punto tengo líquido y gaseoso hasta que se termine de pasar todo el líquido al estado gaseoso. Después vuelve a aumentar la temperatura y tengo solo gas.